Saludos, soy Shad y el tema de este video es uno importante en la serie de videos que he estado haciendo sobre castillos. He analizado cómo se inventaron los castillos, la metodología y el proceso de pensamiento que ocurrieron históricamente para dar origen a estas increíbles estructuras, por qué se construyeron, lo cual abarca la utilidad militar y la funcionalidad de los castillos en un contexto histórico, y en este video compartiré cómo realmente fueron construidos, las técnicas que usaron y la metodología que siguieron. Cabe decir que este es en realidad un tema muy amplio porque las técnicas obviamente cambiaron, evolucionaron y avanzaron a lo largo del periodo medieval, y luego están los detalles más pequeños sobre las herramientas específicas que se usaron. Más bien, voy a hablar en un sentido más general sobre los principios de construcción estándar que uno esperaría ver durante el periodo medieval. Uno de los temas que dejaré para otro video es el diseño de castillos, ya que es muy amplio. Y por supuesto, es muy crucial para este tema sobre cómo se construyen los castillos, porque el diseño va a influir en gran medida en las técnicas de construcción, pero como dije, eso tendrá que ser para otro video. Aunque he mencionado elementos de ese tema en otros videos. Por ejemplo, los principios del diseño de castillos, donde muestro un recorrido por un castillo que modelé en 3D, pero comenzaremos desde que están listos para colocar las piedras y construirlo. Ya está diseñado y la construcción ya está en marcha. ¿Cómo hicieron esto? Primero necesitaban mucho dinero para obtener recursos y estar cerca de donde se recolectan era muy importante. Mientras más lejos esté el castillo, digamos, de la cantera donde se recoge la piedra, los costos aumentan de manera bastante significativa. Una de las cosas más fascinantes sobre cómo se construyeron los castillos es el proyecto arqueológico experimental de Guédelon. He escuchado Gordelon y Guédelon, pero los franceses usan Guédelon, así que usaré esa pronunciación. Estamos en el castillo de Guédelon, Borgoña, construyendo un castillo medieval con herramientas, técnicas y materiales del siglo XIII. El castillo de Guédelon es un proyecto que he estado observando con mucho interés durante varios años. Es un auténtico castillo medieval que se está construyendo en la actualidad con técnicas, herramientas y equipos medievales. Es uno de mis sueños de toda la vida visitar ese castillo y tengo toda la intención de hacerlo en el futuro. Y muchas de las fotos que voy a mostrar sobre la construcción de castillos en realidad fueron tomadas en Guédelon porque ahí vemos el proceso sucediendo en tiempo real. Así que si te interesa este tema, por favor busca el castillo de Guédelon. Voy a dejar enlaces en la descripción de abajo. Los castillos en la historia usualmente se construían de madera, piedra o ladrillo. El tipo de metodología de construcción que voy a cubrir es principalmente la de castillos de piedra y ladrillo, porque es difícil tratar de averiguar cómo se construyeron los castillos de madera, ya que básicamente ninguno ha sobrevivido. Eran de madera. Hice un video sobre lo comunes que eran los castillos de madera y que en la época medieval probablemente hubo más de estos que de piedra. Es el video titulado Los castillos que el tiempo olvidó, y explorar las posibles técnicas de construcción para castillos de madera es en sí mismo un video aparte. Ahora, en cuanto a los castillos de piedra y ladrillo, la piedra generalmente era el tipo más común, aunque los castillos de ladrillo ciertamente existieron históricamente, y comenzamos con los cimientos. Ahora, la cimentación es importante porque si no tienes una buena base, estas son estructuras pesadas, ¿de acuerdo? De hecho, pueden empezar a hundirse en el suelo, así que una de las primeras cosas que quieren hacer es excavar la tierra hasta encontrar algo más sólido, con suerte llegando a la roca madre. Cuando digo llegar a la roca madre, no creo que tuvieran tecnología para excavar cientos de metros y encontrarla. No, solo harían eso si la roca madre estuviera cerca de la superficie o si construyeran sobre piedra o una colina con mucha roca en el suelo. Si no logran llegar a la roca madre, existen otras técnicas para hacer este edificio más estable. Una razón por la que la base de murallas y torres de castillos era más ancha es que su diámetro era mayor que el del resto del edificio. Verás, todo este edificio crea presión sobre el suelo al empujar hacia abajo, y mientras más pequeña sea el área de superficie donde se aplica esta presión, más profundo se hundirá en el suelo. Si aumentas el área de superficie, habrá más suelo para soportar el peso que presiona la base. Alternativamente, la parte ensanchada de esta cimentación podría construirse debajo del suelo mismo. Tendrían que excavar y rellenar en línea recta, dando la impresión de que el muro o torre sube recto sin base ensanchada. Siempre que construyes con piedra o ladrillo, necesitas algo que los una y forme una unidad sólida. Ahí es donde entra la argamasa.
Ahora la argamasa medieval se hacía principalmente de cal, específicamente cal cocida en un horno para crear cal viva. La cal viva luego se mezcla con arena y agua, lo que provoca una reacción química que produce la argamasa. Esta argamasa debía hacerse en grandes cantidades para construir un castillo. Algo interesante que he observado al mirar los muros de los castillos es que la capa superficial de piedra generalmente se coloca con más cuidado y precisión y con menos argamasa que la piedra del interior. Algunas de las razones para esto es que la piedra que da hacia el exterior es la que tiene más probabilidad de caerse debido a la erosión, así que colocarlas más juntas con otras piedras ayuda a mantenerlas en su lugar. La estructura interna de piedra no puede colapsar hacia afuera. Si alguna parte del muro de piedra cae, será la piedra exterior, por eso es clave colocarlas en un patrón más estable y entrelazado. En contraste con esto, las piedras colocadas dentro de las piedras superficiales generalmente se colocan de manera más aleatoria y tienen un mayor contenido de mortero. Esto es muy evidente cuando ves ruinas de castillos que están sufriendo erosión y notas el contraste entre la piedra superficial y la piedra interna. Y de hecho, también puedes ver esto en Guedelon. También creo que es un proceso que ahorra tiempo. Colocar cada piedra interna con el mismo cuidado que las superficiales llevaría mucho más tiempo. Con la piedra interna, si una roca no encaja bien con la de abajo, solo pones más mortero y rellenas el hueco. Por supuesto, este método de construcción solo era necesario en aquellas paredes de grosor significativo, lo que básicamente significaba cualquier pared que daba al exterior del castillo, porque esas eran las paredes que necesitaban ser gruesas. Las paredes del castillo tenían que ser de este grosor por su valor defensivo para soportar los bombardeos. Pero además, la piedra realmente no tiene buenas propiedades de aislamiento, así que si quieres un buen aislamiento en piedra necesitas una pared muy gruesa y aún así probablemente no sea muy bueno. En un video anterior mencioné lo contrario porque recibí información errónea, lo cual me molesta. Ahí dije que la piedra aísla bien, pero en realidad es lo opuesto. Una de las formas en que puedes aumentar las propiedades de aislamiento de un castillo es forrar las paredes interiores con madera. Esto no se hacía en todos los casos. La mayoría de las veces, las paredes interiores de los castillos se encalaban con pintura de cal y luego se decoraban con murales elegantes y similares. Por eso los castillos tienen la reputación de ser fríos, húmedos y oscuros, lo cual es en gran parte cierto porque las ventanas de los castillos, a menos que dieran hacia las paredes interiores del patio, eran muy pequeñas, ya que una ventana lo suficientemente grande para que una persona pudiera trepar por ella representaba una debilidad defensiva. Y la otra parte de esto es que no todas las paredes de los castillos eran extremadamente gruesas. Solo aquellas paredes que daban hacia el exterior, las paredes que daban hacia el interior. Por ejemplo, esos edificios junto a la muralla principal solían tener paredes tan gruesas como las de una estructura de piedra común, 30 a 40 centímetros o medio pie, pero la mayoría de las paredes en castillos medievales, las paredes de la torre del homenaje y las murallas principales tenían al menos 1 metro de grosor, a veces más, y por eso una ventana en un castillo medieval no era solo una ventana. La mayoría de las ventanas eran pequeñas, a menos que una más grande no representara una debilidad defensiva, pero para colocar esa ventana se necesitaba construir un verdadero nicho dentro de la pared, sostenido por un arco encima. Por supuesto, a medida que se construye esta pared de piedra y se eleva más, surge la necesidad de andamios para llegar a esa altura y colocar la siguiente piedra. El andamio se construía con maderas temporales y servía para subir las piedras pesadas a su lugar. Se usaron grúas de madera medievales para esto. Estas grúas medievales eran impulsadas por humanos en grandes ruedas giratorias. Otra técnica de andamiaje muy interesante que se utiliza aquí en Gorillón y de la que podemos ver evidencia en muchos castillos medievales son los llamados agujeros de potluck. A medida que el castillo se iba construyendo, se dejaban agujeros cuadrados en las paredes para poder insertar vigas de madera, y estos agujeros se colocaban uno tras otro en línea, permitiendo fijar una plataforma en la pared a medida que se iba levantando. Los restos de esta técnica necesaria de andamiaje pueden verse en las paredes de los castillos, como mencioné, por estos agujeros cuadrados que simplemente están ahí, justo en la pared, y los agujeros de potluck en las paredes superiores a menudo se usaban para poder colocar defensas de madera adicionales llamadas hoardings, que podían ponerse encima de las murallas del castillo y quitarse. Son como el génesis o el origen de las machicolaciones, ya que proporcionan una plataforma para que los defensores puedan pararse sobre la muralla del castillo y disparar directamente hacia abajo a cualquiera que ataque la base de la muralla. Con la altura de las murallas del castillo ya construida, llegamos a los techos. Por lo general, los techos de los castillos eran de madera. Me refiero a un techo con vigas de madera y tejas encima.
Estas tejas podían ser de madera, de cerámica o incluso de piedra de pizarra. La pizarra es un tipo de piedra que se rompe en láminas delgadas y también se usaba como material para techos. La forma en que se sostenían las vigas de madera de estos techos era mediante ménsulas internas. Una ménsula es un tipo de piedra que sobresale de una pared de piedra y proporciona soporte para algo encima. Las ménsulas sostienen el parapeto que recorre los muros del castillo. Ustedes saben de qué hablo. Y también soportaban no solo los techos de los castillos, sino los pisos intermedios, porque los castillos solían ser muy altos y tener varios niveles. Así que tienes esta gran ménsula maciza sobresaliendo de la pared, que soportaría una viga grande y robusta, la cual a su vez puede sostener un piso completo por sí misma. Estas ménsulas internas también servían para soportar techos de piedra con bóvedas. Ahora, una bóveda, en el sentido arquitectónico, es un techo de piedra hecho a través de un arco. La piedra, incluyendo el ladrillo, tiene una resistencia a la tracción terrible, pero una resistencia a la compresión increíble, y un arco es una forma en la que puedes emplear la piedra para cubrir una distancia redirigiendo el peso descendente que nos llega de la gravedad hacia los lados y luego alrededor de la curva hacia los soportes, poniendo toda la estructura bajo compresión en lugar de tensión. Con esto, puedes incluso cruzar los arcos entre sí, lo que distribuye el peso de manera uniforme hacia los lados, igual que lo hace un arco normal, hasta el punto de que puedes hacer techos de piedra bastante complejos, pero los lados, los principales soportes de piedra en estas bóvedas, están sostenidos por ménsulas en las paredes o simplemente por pilares que llegan hasta el suelo. La baja resistencia a la tracción de la piedra y el ladrillo dio origen a algunos de los elementos más bellos de la arquitectura medieval, los hermosos arcos. Esto aplica igual con ménsulas, incluso en entradas o puertas simples. Verás, a menos que estés haciendo un arco, en realidad no puedes cubrir la parte superior de un marco de puerta con ladrillos individuales porque simplemente se desmoronarían y caerían. Así que realmente necesitas un bloque sólido de piedra que abarque toda la distancia formando el marco real de la puerta, y así es como se hacían tanto las puertas como las ventanas en los castillos medievales. Se hacían con un marco completo de piedra. Por supuesto, no todo era una sola pieza sólida. Tenía partes individuales, pero esas partes individuales eran bloques o ladrillos muy grandes por sí mismos. Y luego, por supuesto, tenemos el trabajo de carpintería de madera muy impresionante y también complejo para el armazón de las vigas del techo y también para todos los demás componentes de madera del castillo. Considerando las distancias que estos techos con estructura de madera necesitaban abarcar, se desarrolló un trabajo de carpintería realmente impresionante para hacer estos techos, específicamente armaduras de techo de madera con postes centrales, vigas principales, pares principales, puntales y tirantes. Unir estas maderas en ángulos bastante complejos fue una verdadera hazaña de ingeniería y carpintería impresionante. Verás, los clavos en la época medieval eran mucho más grandes que los clavos que tenemos hoy en día, y como resultado eran bastante caros. Cada clavo individual tenía que ser hecho a mano por un herrero. Nicholas Lloyd de Lindy Beige nos muestra cómo hacer clavos de metal estilo medieval en una herrería, mientras aprende a forjar una espada de forma tradicional en sus videos de YouTube. Por supuesto, los clavos son mucho más fáciles de hacer en comparación con otras cosas que necesitaban hacerse de metal en la época medieval, pero cuando tienes que fabricar varios miles de ellos, el costo del material requerido y el trabajo involucrado era mucho mayor que en la actualidad. Y eso también creaba una limitación, así que gran parte del trabajo en madera que se hacía en la construcción medieval, incluyendo castillos, tenía que realizarse mediante ensamblaje de madera, uniendo estas vigas a través de uniones complejas y luego usando clavos solo donde era necesario. Y ahí lo tienen, este ha sido el panorama general de cómo se construían los castillos. Si te interesan otros temas sobre castillos medievales, su invención, motivos y características, tengo una lista de reproducción de castillos para que la disfrutes cuando quieras. Si quieres ver mis futuros videos sobre castillos, espadas, caballeros, temas medievales, fantasía y su relación con la cultura pop, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Muchas gracias por ver el video y de verdad espero verte de nuevo. Hasta entonces, adiós.